Chicos, bienvenidos a Aromas de un Gaitano, soy David y hoy vamos a hablar acerca de 5 fragancias de verano, afrutadas, generadoras de cumplidos, sexys y que a las chicas y los chicos que la huelen les encanta. Fragancias que por lo menos a mí me han generado cumplidos en muchísimas ocasiones, no digo que siempre hayan generado cumplido, pero que sí, en su porcentaje, la mayoría todas me han creado cumplido, unas más y otras menos. Y son fragancias afrutadas para el verano. La primera fragancia que vamos a hablar, o de la que vamos a hablar, es una fragancia de la casa de Stefan Lucas, una fragancia exquisita que todo el mundo ya conoce en el mundo de la perfumería. Una fragancia que sin duda es totalmente recomendable porque es sexy, seductora, con un performance muy bueno. Estamos hablando de un performance de alrededor de 9 o 10 horas de duración, una estela y una proyección las 3 primeras horas bastante buena, de alrededor de unos 2 metros. Una fragancia que llama la atención, que genera cumplidos, y es la de Good of Fire, ¿ok? Esta fragancia es una fragancia exquisita, una fragancia que parte con una salida cítrica, vibrante, en la que poquito a poco se va abriendo paso el mango para dar una sensación dulce, afrutada, exquisita. Un mango que va a perdurar durante toda la fragancia, que va a ir evolucionando, ¿vale? Mediante las notas medias de cumarina, jazmín y cedro hacia notas más cálidas, ¿vale? De almizcle, ámbar, madera de oud y cipriol. Una fragancia que queda un mango dulce, cálido, increíble. Totalmente recomendable, una fragancia que no podéis dejar de probar, chicos. Una fragancia que si queréis cumplidos en este verano, es una fragancia que debéis por lo menos probar, y si la podéis adquirir, adquirirla. Bueno, chicos, la siguiente fragancia de la que vamos a hablar es un pedazo de fragancia, una fragancia de la que estoy totalmente enamorado, una fragancia que me encanta desde el día 1 que la probé y a día de hoy me sigue encantando, chicos. Una fragancia para mí, podría decir, de las mejores que tengo para primavera-verano, y es la fragancia de Valhalla de Paradise Descent, ¿vale? Esta fragancia es generadora de cumplido por sí sola. Una fragancia exquisita, ¿vale? Una fragancia que genera cumplidos sí o sí. Es una fragancia que es sexy, es seductora, es llamativa. Es una fragancia que yo usaría para situaciones informales. No usaría para situaciones formales, al igual que Good of Fire. Yo la recomendaría para ocasiones informales de primavera y verano. Y también os diría, es más, tener cuidado tanto con el tema de atomizaciones, con el tema de la temperatura, porque son fragancias para mí que si te pasas en el tema de temperatura o en el tema de atomizaciones, son fragancias que vas a oler bien, pero te va a agobiar un poquito, ¿vale? Así que yo las usaría más bien en épocas de primavera y verano, si los días no son muy calurosos, la podía usar. En verano, si los días son calurosos, o en primavera, si los días son calurosos, por la noche, ¿ok? Fragancia exquisita, ¿vale? Esta fragancia de Paradise Descent, Valhalla, es una fragancia que en su salida es un cóctel frutal de mango, mandarina, pera y bergamota, ¿vale, chicos? Que en sus notas medias tiene cachemira, jazmín y cedro, y en su base tiene ámbar, vainilla, batonca, ambroxan, señores, por eso es la potencia que tiene esta fragancia, ¿vale? Y la duración y la estela, y ambergut. Bueno, chicos, la siguiente fragancia, vamos a hablar acerca de una fragancia que podríamos decir que roza lo Bismuth, ¿vale? Una fragancia increíble para las notas que tiene, para hacer una fragancia frutada de verano. Es una fragancia con un performance de locos, es decir, estamos hablando de una duración de más de 12 horas, con una proyección y estela durante las 4 primeras 5 horas de 2 metros tranquilamente, ¿vale? Fragancia que vas a llamar la atención porque esto es, estás 3 metros por delante, 4 metros por detrás, la gente te está oliendo y es un descaro.
una fragancia que la vestí yo por última vez para la feria de Puerto Real aquí en Cádiz y llevaba 6 horas ya con ella y la gente todavía decía que olía a metros, ¿ok? Y que dejaba el rastro por donde pasaba. Es una fragancia riquísima, ¿vale? Estamos hablando de Summer Hammer de Lorenzo Pasaglia. Fragancia con una salida de piña vibrante, alicorada, ¿ok? Que va entrando en juego tanto el mango como el coco, donde ese mango y ese coco perduran con cierto toque de flores blancas, ¿vale? Notas acuáticas que dice que declara en las notas medias y que evoluciona hacia una fragancia más densa y pesada en su final o en su secado, donde tiene en su base almizcle, sándalo, ámbar y vetiver, ¿ok? Chicos, una fragancia exquisita, riquísima, totalmente recomendable, ya lo he dicho, con un performance de loco, sexy, seductora y que te genera cumplido sí o sí, chicos, ¿vale? Os lo aseguro. Esto es como, diría yo, una piña colada. Más o menos, hacer una idea que está oliendo como una piña colada. Bueno chicos, la siguiente fragancia de la que vamos a hablar, no hace mucho que la tengo, la he vestido 2 veces, pero las 2 veces que la he vestido me ha generado cumplido, ¿vale? Tiene uno de los olores a mango más realistas que yo conozco y a pesar de eso no lo declara en sus notas. No sé si es fruto de la mezcla de las notas de salida que hacen que tenga ese cierto olor a mango tan realista, pero es que no se declara y huele a mango, chicos, pero de locos. Un mango, el más realista que yo he llegado a oler en una fragancia. Y estamos hablando de Porthole de Lumarí. Fragancia exquisita, ¿vale? Que tiene una salida con una piña vibrante debido a la bergamota, al yodo y a la sal que declaran en sus notas principales. Una piña que, lo que ya os he dicho, junto con la bergamota, el yodo y la sal, dan la sensación de que estás oliendo un mango, ¿vale? Pero es un olor dulce, afrutado, a la vez salado, marino, increíble. Ese aspecto marino y salado lo da obviamente el yodo y la sal, ¿ok? Pero es una fragancia impresionante que va evolucionando como las anteriores a notas más dulces, densas y pesadas. Es decir, esta fragancia, al igual que las anteriores, son fragancias que, debido a esa densidad y a ese peso que va cogiendo la fragancia, no las recomiendo totalmente para días de verano calurosos, ¿ok? Son fragancias para días de primavera y verano donde no son de elevadas temperaturas o con mucha humedad, y fragancias que yo utilizaría en primavera, verano, o bien de noche, o como he dicho, temperaturas no muy altas, ¿ok? Fragancias para situaciones informales, totalmente. No lo usaría para ocasiones formales. Y una fragancia que declara, como ya os he dicho, en su salida piña, yodo, sal y bergamota. Era maracuyá, flores blancas y jengibre. Almizcle, caramelo y maderas, ¿vale? Es lo que declara Porthole. Una fragancia riquísima, totalmente recomendable, chicos. Ya lo he dicho, 2 veces que la he usado, 2 cumplidos que me han dado. Bueno chicos, la siguiente fragancia de la que os voy a hablar es una fragancia súper conocida de la casa de Sergio, una fragancia que genera cumplido, que todo el mundo de este mundo perfumístico conoce esta fragancia, sabe de lo que estamos hablando y sabe de la capacidad de generación de cumplido sexy y seductor que es esta fragancia. Estamos hablando de Herba Pura de Sergio, una fragancia que tiene notas cítricas en su salida, que evolucionan hacia notas más dulces en su secado. Es que una fragancia, vamos, a mí me encanta esta fragancia, tío, que un bastinazo. Contiene en su salida
naranja siciliana, bergamota de Calabria y limón siciliano, ¿vale? Eso en su salida. Luego en su corazón tiene notas afrutadas y en su base tiene almizcle blanco, vainilla de Madagascar y ámbar. Chicos, una fragancia totalmente recomendable, súper sexy, súper seductora. Ojo, para salir de fiesta, ocasiones informales, como anteriormente, es una fragancia que yo usaría en ocasiones, como ya he dicho, informales. No la usaría para ocasiones formales. Es una fragancia más bien fiestera y que llama muchísimo la atención, con un performance de loco de superior a las 12 horas, con una estela y una proyección que las 4 primeras horas también es de locos, ¿vale? Totalmente recomendable, te va a generar cumplido, todo el mundo sabe que es buenísima y que a todas las chicas y chicos esta fragancia le encanta, ¿vale? Una fragancia totalmente recomendable para esta primavera y verano. Bueno, chicos, la última fragancia de la que vamos a hablar es No pidas permiso, de Simone Andreoli, una fragancia que he seleccionado por coger algo diferente a lo que siempre se suele hablar en cuanto a fragancias afrutadas para verano. Una fragancia para mí más elegante, más, como he dicho, para ocasiones elegantes o formales, la veo perfecta, pero con el hándicap que es para ocasiones elegantes o formales de noche, ¿ok? Una fragancia que no la veo para el día. Una fragancia en que en su salida declaran naranja, lima y azúcar. Por lo tanto, es una fragancia afrutada dulce en su salida, que durante su evolución el corazón contiene maracuyá, melocotón, ylang ylang y heliotropo. Es decir, continúa el dulce que ya de por sí tenía, ¿vale? Evoluciona junto con el maracuyá y el melocotón, se mantiene esa dulzura, añadiéndole esos toques elegantes del ylang ylang y volviéndola más aterciopelada, la fragancia más redonda por el heliotropo, ¿ok? Y luego esa evolución la lleva hacia una fragancia menos dulce, más sensual, más equilibrada, debido al almizcle, al sándalo, al ámbar gris y al licor de cachaca que declaran en su base, ¿ok? Una fragancia, para mí, sinceramente, totalmente recomendable, como he dicho, para ocasiones especiales o formales de noche en primavera y verano.